Hola a todos, un saludo. Hay que hablar de la selección ecuatoriana de fútbol, y la verdad que estamos a pocos días de que juegue su tercer partido y posiblemente el último de este mundial, el mundial más fácil de la historia. Ya que ser determinantes por decir que va a ser su último partido, ya que su primer partido contra Costa de Marfil perdió en los últimos minutos, y contra Curazao, que era el rival más fácil de todos, logró empatar. O mejor dicho, Curazao le logró empatar a una infladísima Ecuador. La verdad que a estas alturas se esperaba que Ecuador tuviera 4 puntos de 6. Creo que todo el mundo, incluyéndome, decía que contra Costa de Marfil iba a ser un partido muy difícil, pero al final se iba a lograr un empate. Y que contra Curazao iba a ser una obligación para la Tri golear ese partido. Y como lo dije en el primer partido de Ecuador contra Costa de Marfil, pierden los últimos minutos, bajando totalmente la moral del equipo y sabiendo que tenía una obligación de ganar el siguiente. Y prácticamente contra Curazao fue la excepción de toda la Conmebol y prácticamente va a ser uno de los peores mundiales que va a ser Ecuador hasta ahora. Donde ahora todo dependerá de su clasificación a la siguiente etapa en ganar a Alemania, la más poderosa del grupo. Y la pregunta que todos nos hacemos es, si no pudiste contra Costa de Marfil, si no pudiste contra Curazao, ¿cómo vas a poder contra Alemania si no has metido hasta ahora ni un solo gol? Una duda genuina donde todos los ecuatorianos ya están por perdido este partido. Y no los culpo por pensar así, ya que probablemente Ecuador pierda su último partido y nos quedemos fuera. Y la gran pregunta aquí es por qué Ecuador en 2 partidos ha sido la gran decepción del mundial y posiblemente se quede fuera con este último partido que tendría que ganarlo sí o sí contra Alemania. Y yo diría que hay 4 principales para que Ecuador hoy en día sea la vergüenza de toda Sudamérica. El primero de ellos es la directiva de la federación. Francisco Egas en sus 2 primeros periodos y este tercero que se ha reelegido, pues prácticamente ha demostrado ser una persona totalmente inútil en el fútbol ecuatoriano. Y lo repito, en el fútbol ecuatoriano, ya que todos sus esfuerzos y recursos ha ido totalmente a la selección. Una selección que casi en su totalidad está nutrida por jugadores que juegan fuera del país, mientras que en los torneos que no está involucrada la federación no logra explotar el talento ecuatoriano porque no se le da prioridad. Tenemos a la segunda categoría, que no es un desastre total porque la manejan las asociaciones de cada provincia, donde simplemente la federación supervisa y no hace nada más. Luego tenemos el ascenso nacional, que prácticamente es un torneo con una masacre total de todos los equipos de todas las provincias para que puedan obtener solo 2 cupos a la Serie B del fútbol ecuatoriano, donde primero se juega y después se revisa si todo está en orden o si no se descalifican. Quiere decir que todo lo hacen con las patas, no hay organización, no hay control, no hay una dirección ni tampoco premios económicos que ayudan a los equipos a salir de lo que es el fútbol ecuatoriano, que está en un nivel muy bajo. Y luego tenemos el producto estrella de la federación, que es la Copa Ecuador, donde sinceramente es una desorganización total y todo se hace sobre la marcha, partiendo con los problemas personales que tiene Francisco Egas con Miguel Ángel Or, donde no trabajan para tener un calendario organizado, donde tampoco trabajan por el control de las cosas que se vayan a hacer en el torneo y tampoco hay premios económicos relevantes como para querer jugarlo. Y con todo esto, ¿qué quiero decir? Bueno, trato de decir que el fútbol ecuatoriano no le interesa a la federación, no le interesa el talento ecuatoriano, no le interesa invertir en las bajas categorías para que haya talento nato. Y como está en guerra con la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano, prácticamente su único enfoque es en la selección ecuatoriana, donde sabe que hoy en día es mucho más fácil clasificar al mundial, ya que clasifican 7 de 10 y que hay un club aliado que prácticamente monopoliza lo que es la selección ecuatoriana. El producto estrella que tiene la federación, que es el fútbol masculino, lo deja a un lado sabiendo que puede nutrir a la selección, pero no le interesa. Más bien se enfoca en lo que es fútbol sala, fútbol playa, fútbol femenino y otros deportes que no van con el producto estrella que puedes explotar y que puedes hacer nutrir a la selección. Ese es un punto, y el otro punto es contratar a un seleccionador que juega con las patas. Hoy en día considero que todos los cuerpos técnicos que ha contratado la selección en verdad no han podido hacer nada para poder demostrar su juego. Creo de verdad que han sido manoseados y usados para que se pueda promocionar ciertos jugadores de cierto equipo, donde no considero que sean las víctimas, más bien también tienen culpa por dejarse manosear y usar de la federación. Pero también sinceramente creo que no han podido demostrar lo que pueden hacer con una selección, ya que han sido manoseados y manejados de forma muy vil. Y de aquí vamos al segundo culpable, que es el entrenador Sebastián Beccacece. Todos pensábamos al principio que Beccacece iba a mostrar otro estilo mucho más agresivo y potenciar a los jugadores que teníamos. De hecho, la llegada de Sebastián Beccacece no fue mal vista por ningún ecuatoriano. Lo que pasa es que esta relación con el ecuatoriano se fue rompiendo poco a poco cuando vimos que la federación también comenzó a manejar a Sebastián Beccacece, donde todo el mundo, a pesar de que no estaba de acuerdo con este manoseo que se hacía al entrenador, prácticamente ya estábamos aceptando que iba a ser así con cualquier entrenador que viniera. Pero el punto más crítico de la relación de odio que tiene el ecuatoriano con Sebastián Beccacece fue en esa doble jornada donde quiso meter a un jugador que no tuvo ningún minuto en su equipo. Ya estamos hablando de Darwin Guagua, un peladito desconocido de Independiente del Valle que iba a entrar en los últimos minutos de un partido aquí en Ecuador. Pero la gente del estadio reaccionó muy mal al querer entrar a un pelado que no tuvo ningún solo minuto y que nadie conocía. Y ante esa negativa, la respuesta de Sebastián Beccacece fue meterlo de titular en el siguiente partido contra Chile, donde prácticamente le dijo al futbolero ecuatoriano que le vale 3 hectáreas de berenjena lo que ellos pueden opinar. Y ahí explotó con más fuerza el hecho de que Sebastián
Sebastián Becasese usaba la selección para vitrinar jugadores de un solo equipo. Y aunque ya se sabía y lo hacían de forma disimulada, esta vez fueron muy descarados en hacerlo totalmente a la luz del día. Y razón tuvimos porque a partir de ese momento de ya vitrinarlo en la selección, prácticamente ese jugador no jugó ni un solo partido más. Y dejando ese capítulo a un lado que detonó todo, prácticamente Sebastián Becasese en cada rueda de prensa o cada vez que comunicaba algo al ecuatoriano, prácticamente lo despreciaba el fútbol ecuatoriano, despreciaba al jugador ecuatoriano y prácticamente le decía a todo el mundo que él venía a enseñar cómo jugar fútbol aquí en Ecuador. Nadie lo quiere en Ecuador y él lo sabe, y esperamos que se largue una vez terminado el mundial. Pero no hay consuelo de que se vaya, porque sabemos que cuando se vaya, el próximo entrenador que vendrá será otro que será manoseado por la Federación y Francisco Egas. El tercer culpable es la mayoría de los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol, porque hay que decirlo claramente, hay dos jugadores que son referentes en la selección que son los que manejan el camerino, porque hoy en día la selección ecuatoriana de fútbol no es para que se reúnan los mejores y den la cara por Ecuador, sino que es un grupito de amigos que se reúnen y quieren verse de vez en cuando para poder hacer sus mañas. Que haya jugadores que no tienen nada que hacer en la selección, como el arquero Ramírez, como también Angelo Preciado, Ender Valencia, La Rueda Rodríguez, simplemente habla de que son amiguitos de algunos referentes para que no dejen de estar en la selección. Y hay gente que no quiere culpar a los jugadores porque todo le chantan a la federación y también a Sebastián Becasese. Pero seamos sinceros, al final y al cabo los que manejan el camerino son ellos. Si la federación les dice algo y ellos no quieren hacer caso, pues prácticamente la federación se queda sin jugadores referentes. Y si Sebastián Becasese le dicen cómo jugar en la cancha y no está funcionando, pues prácticamente son los que tienen que tomar la batuta para hacer las cosas bien y tratar de ganar el partido. Pero no tienen la sapiencia ni la inventiva en la cancha como para hacer algo interesante o algo determinante para poder ganar los partidos. Hoy en día estos jugadores andan con una sobradez y una prepotencia de creer que son los mejores del mundo y hasta ahora no han ganado nada para el Ecuador. Muchos han demostrado ser muy buenos en sus clubes, pero tienen que revalidarlo en el Ecuador, en su selección, jugando para Ecuador. No lo han hecho y en este mundial solo han demostrado pena. Y opinión personal, cuando ves a jugadores que están concentrados para jugar el torneo más importante de fútbol y ves que se toman el tiempo para pintarse el cabello, pues prácticamente algo no anda bien. Y no estoy diciendo para que se entienda que por pintarse el cabello han perdido y empatado el partido. Lo que estoy diciendo es que esa sobradez y esa prepotencia que han mostrado se han notado en las acciones que han hecho dentro de la concentración. Jugadores muertos que han vendido mucho humo antes del mundial. Uno diciéndole a los ecuatorianos que lleven mucha ropa porque se van a quedar hasta el final. Otro diciendo que ha soñado que ha jugado hasta semifinales. Otro diciéndole que para ganarles los tienen que matar. Y el jugador referente diciendo que no tienen miedo a nadie. Y que han demostrado en estos dos partidos, bueno, que no están para semifinales, que no están para llegar lejos, que la verdad ya los mataron y que prácticamente le tienen miedo hasta el más débil de todos. Y el último culpable de este mal rendimiento de la selección ecuatoriana de fútbol tiene que ver con la prensa ecuatoriana pedorra que hay. En Guayaquil la crítica a Sebastián Becasese y también a los jugadores era muy tajante. Aparte también de que estos estaban en el barco de que la selección es para vitrinar jugadores de un solo equipo. Se les daba durísimo cada vez que Ecuador tenía que actuar en la cancha. Cuando la federación le dio dos partidos importantes contra Brasil y contra Argentina, prácticamente la crítica desapareció. De la crítica, y no está hablando de la crítica que era destructiva, sino de la crítica constructiva, desapareció cuando la federación le dio dos partidos a Guayaquil para que juegue. Hubo una serie de alabanzas y datos totalmente pedorros como que Ecuador no pierde, que está invicto, que tiene la mejor defensa del mundo, que tiene jugadores de Europa, que tiene jugadores ganadores de torneos importantes, y se estaba inflando a esta selección con logros de jugadores o de clubes que son los que llevaron a estos jugadores a la palestra. Pero a Ecuador no le han dado nada. Es por eso que esa alabanza exagerada hacia los jugadores ecuatorianos lo oyeron ellos y prácticamente se pusieron prepotentes y pensaron que pueden hacer lo que sea. Pero muy lejos de la realidad es que, aunque tenemos una selección muy buena con jugadores excelentes, prácticamente todo está patas arriba. No hay autocrítica, no hay correcciones, sobre todo no hay humildad. Y eso también es culpa de los periodistas y comunicadores que prácticamente elaboran Ecuador de mil maneras posibles sin pisar los pies sobre la tierra. Ahora, en este último partido contra Alemania, ¿qué se puede esperar de la selección ecuatoriana de fútbol? Sinceramente, una derrota y si somos buenos, un empate. Y quiero que quede claro, yo no quiero que pierda la selección ecuatoriana, quiero verlo ganar y prácticamente quiero gritar un gol que hasta ahora no hemos gritado. Pero siendo muy franco, no se merecen ganar ni clasificar a la siguiente etapa estos jugadores muertos. Y esa es mi postura actualmente, no merecen clasificar y prácticamente deben iniciar a su casa sabiendo que hicieron el peor mundial de todos. Pero como esto es fútbol y sabemos que no es de merecer sino de hacer, si Ecuador hace las cosas bien, tendrá que clasificar y puntos. Y si sucede ese milagro de clasificar ganándole a Alemania o tal vez empatando y clasificando como mejor tercero, nuestro siguiente rival posiblemente sea México. Y si es México, prácticamente tenemos que apoyar a la selección, no importa lo que haya pasado, porque es México. Una selección que tiene los humos más elevados que la propia Ecuador. Y esa es mi opinión sobre lo que está pasando dentro de la selección ecuatoriana de fútbol en el mundial más fácil de todos. Si estás de acuerdo o no lo estás, déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por el video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal que me ayuda muchísimo y nos vemos en uno siguiente. Adiós.